Bueno, pues aquí obviamente estamos hablando de este reto de la reingeniería de la agricultura moderna, de la agricultura de alto valor. Creo yo que una de las cosas que han diferenciado en los últimos 20 años a la agricultura precisamente es este concepto de agricultura de sustento contra agricultura de valor. Lo que cambió en nuestro país es precisamente esta visión de empezar, en vez de pensar en producir kilos por metros cuadrados, empezamos a entender que teníamos que generar pesos, dólares por metro cuadrado. Teníamos que buscar el valor que pudiéramos producir, la rentabilidad de los negocios. Esto es lo que se refiere a este cambio de mentalidad entre solamente producir alimento a producir ingresos para todas las personas que de alguna manera trabajan y colaboran o son parte de la cadena productiva de la agricultura mexicana. Y enhorabuena, hoy vamos a cerrar este 2018 con exportaciones superiores a los 35,000 millones de dólares en el sector agroalimentario. O sea, ¿quién lo iba a pensar cuando íbamos saliendo varios de nosotros en la escuela que apenas eran 4,000 millones apenas de lo que se exportaba, ¿no? Pero hoy tenemos una nueva era, o sea, vamos atravesando etapas y creo que la pregunta con la que me gustaría empezar esta discusión, pues Félix, ya veo que traes el micrófono, desde tu punto de vista, ¿qué debería ser esta reingeniería en la agricultura? O sea, ¿cuáles son los principales retos y cambios que tenemos que enfrentar como sector agrícola mexicano? Bueno, ¿qué tal? Muchos saludos a todos. Hay un gran reto alimenticio en el mundo, ¿no? Tenemos que producir muchos alimentos y entonces es un poco una contradicción, porque por un lado necesitamos producir alimentos en cantidad, pero por otro lado tenemos que cambiar la forma de pensar. Y, por ejemplo, nosotros tenemos producción de convencional y tenemos producción de orgánico. Y yo creo que ninguna de las dos es la correcta. Yo pienso que tiene que haber una agricultura sustentable o una agricultura biorracional o el nombre que le quieran poner, ¿no? Donde todo el contexto tiene que ser sustentable. El concepto desde energía geotermal, desde calefacción solar, desde invernaderos bien ventilados, sustratos con un poco más de buffer. Entonces, en realidad, hay que ir cambiando la mentalidad hacia ese tipo de agricultura. Tristemente no hay certificaciones para ese tipo de agricultura, pero desde medioambiental, desde los problemas sociales también. Entonces, en realidad tendríamos que englobar todo hacia una agricultura sustentable, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran reto, que nuestra generación no lo hemos podido lograr. No hemos podido ser exitosos en esa agricultura sustentable y entonces creo que es muy importante construir en las nuevas generaciones esa conciencia de hacer una agricultura diferente, sin bajar la producción, que ahí está el gran reto. ¿Cómo hacemos para hacer una agricultura sustentable, pero conservando lo que ha hecho productivo nuestro gremio, ¿no? Tanto de invernaderos, de berries, ahí es el gran reto. Y me ganaste la siguiente pregunta, porque precisamente iba a que ustedes dos me ayudaran a generar la definición de sustentabilidad, porque creo que la palabra ya agarra una dimensión más amplia. Pero ahorita regresamos a eso, Félix. Bien, pues gracias Eric, gusto compartir contigo, Félix. Yo creo que el tema de reingeniería, y es un poco lo que les quiero comentar con 4 laminitas que pusimos por ahí, precisamente es eso, es hacer de nuevo, reingeniárnosla para poder hacer la agricultura más productiva. El reto es poder producir en 3 décadas, poder incrementar 70% la producción de alimentos a nivel global. O algunos dicen que van a ser 9,000, vamos a hacer, me incluyo por fe, 9,100 millones de habitantes en el mundo,
Y para darles de comer a 9.100 o 9.500, dependiendo las proyecciones, pues se requiere incrementar 70% más la producción de alimentos. Sin embargo, la frontera agrícola, pues por ejemplo en México no es más del 10% y en algunos otros países es pues mucho menor. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer esto? Pues a través precisamente de volver a pensar, de pensar, como dicen, afuera de la caja, de volver a hacer la ingeniería agrícola como se hizo hace 6 o 7 décadas. Hace 6 o 7 décadas existió la llamada y famosísima Revolución Verde. En estos momentos yo creo que estamos ya en una nueva revolución de la agricultura. ¿Cómo podemos producir precisamente más? Pues tenemos que romper los moldes, tenemos que romper los paradigmas, tenemos que romper las formas de hacer agricultura que hemos venido haciendo durante los últimos 5 o 6 décadas, repito. Entonces, precisamente creo y felicito pues a quien se le haya ocurrido lo de reingeniería, porque en realidad es eso, es volver a ingeniárnosla, volver a pensar qué nuevas herramientas existen para poder cambiar estos paradigmas en el tema de producción agrícola y poder llegar a incrementar en ese 70% que se requiere la producción de alimentos, pero al mismo tiempo hacerlo con un respeto al ambiente, con un respeto a la salud humana, y al mismo tiempo tiene que seguir siendo rentable o tiene que ser más rentable para el agricultor. La agricultura tiene muchas facetas y la podemos dividir dependiendo la característica que queramos escoger, pero una de ellas es que al menos en México la gran mayoría de los agricultores ya son agricultores que están por ceder el mando a las nuevas generaciones. El problema es que las nuevas generaciones ya no les gusta la agricultura, y ahí me robo una frase de un amigo del Consejo Nacional Agropecuario, productor de berries, que dice que ya no tiene atractivo, ya no tiene sex appeal la agricultura. Cuando nos tocó pues compartir ahí salones de clases con algunas personas, pues uno decía, pues yo me dedico a la alta tecnología, yo me dedico a todo el tema de servicios, yo a la hotelería, yo a la venta de maquinaria o de equipo para la petroquímica. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo a la agricultura. Ah, ok, bueno, ya la agricultura ha perdido ese valor que todos deberíamos de volver a darle, que es realmente el origen del ser humano. Entonces, cuando hablamos de reingeniería, necesitamos echar mano de todos, necesitamos echar mano de las diversas innovaciones que está habiendo en el mundo y que pueden ayudarnos a incrementar de manera radical la producción de alimentos, porque no nos queda de otra. Lo tenemos que hacer. Ahorita en la comida platicábamos, hay veces que las cosas solo se hacen cuando estamos obligados a hacerlas, y hoy estamos obligados a incrementar la producción de alimentos. Es nuestro deber, y yo creo que es una bonita responsabilidad todos los que nos dedicamos a este tema. En fin, yo creo que este tema es muy amplio, la reingeniería de la agricultura, y yo creo que pues hay mucha tela de donde cortar, Eric. Muy bien, me gustaría regresarle el micrófono a Félix para mantener esta dinámica. También creo que te vas a apoyar con unas láminas, Félix, y obviamente, además de lo que nos vas a ofrecer ahorita en tu presentación, la pregunta, ¿cuál es la nueva definición de sustentabilidad en esta reingeniería que estamos tratando de formular? Para englobar el tema que nos tocó de cómo hacer más con más, preparé algunas láminas, nada más para poner como en contexto, y prácticamente es lo que ahorita estábamos platicando, de prácticamente el reto que tenemos, ¿no?, en el futuro. Como decíamos, para el 2050 se espera que la producción mundial crezca hasta 9.700 millones de personas.
es prácticamente lo que estamos hablando. Unos dicen que 9.300, otros 9.500, otros 9.700. Pero el hecho es que esa población mundial va a seguir creciendo, ¿no? No va decreciendo, va a seguir creciendo, y sobre todo en los países en desarrollo. En los países desarrollados parecía que la tendencia va disminuyendo un poco, pero en los países desarrollados va aumentando esa necesidad. Bueno, y entonces, fíjense, estamos sentados aquí hablando de sustentabilidad, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que producir más, ¿no? Entonces, tenemos que producir más de 5.000 millones de toneladas de alimentos para 2050, con cada vez menos agua, suelos y biodiversidad. Entonces, la verdad es que estamos en un grave aprieto, ¿no? Por lo que será necesario impulsar la transformación de la producción de alimentos con la integración de nuevas tecnologías para adaptarse y mitigar el cambio climático, ¿no? Entonces necesitamos avanzar y necesitamos hacer cosas diferentes. La otra es que el desafío consiste también en alimentar en forma sana y nutritiva a 10.000 millones de habitantes, acabando con toda forma de malnutrición. Entonces, aparte el reto es comer bien. Ya ven el país, el problema de obesidad que hay en México, ¿no? Entonces, aparte el reto, pues es ¿cómo hacemos para alimentarnos bien? No solamente producir alimentos, pero que nos alimentemos bien. Y fíjense, actualmente, esta es una lámina de la hambruna en el mundo. Entonces, actualmente, en estos países con color, hay hambruna o hay necesidad de alimentos. Entonces, tenemos una necesidad de alimentos actual y todavía necesitamos incrementar. Y entonces, estamos en un grave problema, ¿no? Y entonces, como nos comentaban, pues tenemos que aumentar la producción de alimentos en un 70%. Y entonces, en muchos, por ejemplo, en la agricultura, en los invernaderos, con buena tecnología, ya llegamos a un nivel de muy buena productividad. Pero aumentar 70%, pues hay que hacer cosas totalmente diferentes a lo que estamos haciendo, ¿no? Hay otro tema que es importante y que lo quería tocar brevemente. Entonces necesitamos producir alimentos, pero aparte hay una migración tremenda del campo a la ciudad. Todo el mundo quiere vivir en la ciudad, ¿no? Nadie quiere ser agricultor, nadie quiere vivir en el campo. Y entonces, las áreas urbanas pasarán a representar el 70% de la población mundial en 2050, frente al 49% en la actualidad. Y estos son datos estadísticos. Y entonces, ahí están las áreas urbanas, cómo van creciendo, que es la línea roja, y las áreas rurales. Entonces, donde se producen alimentos es en las áreas rurales y cada vez hay menos personas viviendo en esas áreas rurales. Aquí los que tienen hijos, si les dicen en dónde quieres vivir, les va a decir pues en una ciudad, ¿no? No les va a decir pues yo quiero vivir en el campo, ¿no? Y pues las ciudades comienzan a crecer y crecer y crecer, ¿no? Ante esta situación, ¿qué está ocurriendo? Y les voy a decir desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, que no quiere decir que esté bien. Esta es una gráfica de la agricultura protegida en el mundo. Ajá. Y no se alcanza a ver bien, pero por ejemplo aquí en México hay 20.000 hectáreas, según estos datos, y está creciendo. Por ejemplo en Canadá hay 1.500 y está creciendo. En China hay 82.000 hectáreas y continúa creciendo. Italia 42.000, Turquía 41.000. Entonces quiere decir que la agricultura protegida en el mundo ha ido en aumento. ¿Para qué? Pues para dar una solución a lo que mencionábamos atrás. Y luego lo otro que es tremendo es que las frutas y las verduras se mueven con un flujo que no es sustentable, ¿no? O sea, eso no es sustentable. Producir tomates aquí para mandarlos a Canadá, pues no es sustentable. Producir berries aquí para mandarlas a Japón, no es sustentable. ¿Es un buen negocio? Sí, pero no es sustentable. Hay el término que tocaban hace rato,
de la agricultura convencional y luego viene la agricultura orgánica como si fuera la solución a los problemas. A ver, la agricultura orgánica surge por una necesidad comercial y muchos productores empezamos a producir orgánico porque había una necesidad en el mercado. No quiere decir que el producir orgánico sea sustentable. Si ustedes supieran que el principal fertilizante de orgánico es el pescado y luego nos estamos acabando el pescado en el mar, a ver, eso no es sustentable, pero se llama orgánico, ¿no? Y entonces aquí lo que yo creo es que deberíamos de tener una certificación de agricultura sustentable o biorracional o... El tema, el nombre es lo de menos, pero una agricultura que sea diferente. Y por ejemplo aquí pongo algunos ejemplos. La agricultura protegida modifica el clima el clima. Yo siempre que tenemos alumnos en la universidad y damos clase a los chavos, yo lo que les digo es que el mejor clima, el mejor medio ambiente es el que está afuera. Las plantas se adaptaron a crecer afuera y nosotros como hombres modificamos esas condiciones. Y entonces hay que regresar a esas condiciones, hay que regresar a ese medio ambiente donde esas plantas crecían. Entonces, pues, en un invernadero, un macrotúnel, lo que sea, ¿qué se modifica? Se reduce la radiación, se incrementa la temperatura, se modifica la concentración de CO2, ¿no? Y cada uno de estos cambios tiene su propio impacto sobre la productividad y calidad del cultivo en invernadero. Y entonces, por ejemplo, un invernadero sustentable, pues tendría que ser con una mejor ventilación y una ventilación natural. Me ha tocado ir a invernaderos en Estados Unidos, invernaderos totalmente cerrados, y toda la energía para ventilarlos es eléctrica. Eso no es sustentable. Quizá producen mucho, pero eso no es sustentable. Plásticos con mayor durabilidad y transparencia, si vieran la cantidad de plásticos que cambiamos cada 2 años, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que estamos haciendo, no está bien. Calefacción solar, empieza a haber calefacción solar, calefacción geotermal. Ese es un proyecto en Seicor, que calentamos media hectárea con calefacción solar. Y funciona muy bien, lo que pasa es que es una inversión cara. Y entonces, económicamente, nadie lo hace porque es caro. Esa es una calefacción geotermal. Entonces, sacan el agua caliente de la tierra, calientan el invernadero y luego la usan para regar. Entonces, esos cambios de concepto, pues son hacia una agricultura mucho más sustentable, ¿no? Mallas que permiten mejor ventilación. Y luego, pues hay una sustentabilidad también del agua. Hay que recircular el drenaje, hay que tener un ahorro en fertilizante, ahorro en el uso del agua. Yo sí les digo que muchos de los invernaderos actualmente no recirculan. Bajar el uso de fertilizantes sintéticos, recolección de agua de lluvia. Yo creo que conozco un proyecto en México que recircula agua de lluvia, de invernaderos, uno. Y hay 20,000 hectáreas. Si ustedes van a Canadá, por ley, todos recirculan y todos tienen que tener captación de agua de lluvia. Mayor capacidad buffer de los sustratos y luego la sustentabilidad de plagas y enfermedades que mucho se han hablado en este tema, ¿no? Un control biológico, ser preventivos, accesos, puertas, terapeo masivo, integración al sustrato de hongos y bacterias benéficas, biocontrol, bioestimulantes, que es un poco lo que hemos estado hablando aquí. Y luego también la mano de obra. También eso tiene que ser sustentable y eso lo perdemos de vista porque no nos gusta hablar, ¿no? Pero salarios dignos, lugares de trabajo agradables, actividades deportivas, culturales, educativas, compartir los beneficios, mejorar a las comunidades cercanas. Entonces, todo eso es lo que hace una agricultura sustentable. Como decíamos aquí, y nuestra generación no lo vamos a lograr, o ya lo hicimos mal. Y eso hay que ser muy conscientes. Entonces, ¿quién va a hacer ese cambio? Pues para mí los jóvenes. Y para mí, pues educándolos. Tristemente, mientras el Dios sea el dinero y la rentabilidad, va en contra de la sustentabilidad. Y entonces ahí estamos en un gran dilema. Entonces, mientras no eduquemos en cambiar sí, no va a cambiar el mundo y no vamos a cambiar en México, ¿no? Entonces, bueno,
Yo creo en la educación, creo que hay que hacer un cambio en los jóvenes y pues es la única manera de ir hacia una agricultura sustentable. ¿Y cómo veo rápidamente el futuro de los agrónomos? Si se empieza a hacer la agricultura, cada vez hay chavos que quieren estudiar agronomía, porque empieza a haber un mercado, y empieza a haber un mercado muy, pues en crecimiento. Están las berries, están los aguacates que estábamos aquí platicando, está la agricultura protegida, y entonces va a ser un área demandada de trabajo en un futuro, y entonces tienen que ser muy creativos. Entonces, 4 láminas más. El agrónomo tiene que lograr unir el campo con la ciudad para poder afrontar las causas profundas de la migración, mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para satisfacer la creciente demanda, ¿no? El uso de drones, el uso de tecnología. Esa agricultura sustentable no está peleada con la tecnología, tenemos que usar la tecnología. Y bueno, reusar, reciclar, reducir, rechazar, tener contacto y respeto por la naturaleza, y mirar hacia atrás, pero usando los recursos tecnológicos para lograr que los sistemas alimentarios sean más eficaces, inclusivos y resilientes. Que a lo que decíamos, hay que mirar hacia qué hacíamos hace 100, 200 años, y eso, ¿cómo lo podemos juntar con lo que ahora hacemos? Yo no creo en hacer una agricultura de hace 200 años, porque imagínense, pero sí tenemos que tomar cosas que hacíamos para mejorar la agricultura actual. Mejorar las oportunidades de generación de ingresos en las zonas rurales. Y la última, fíjense, esta es una lámina de Bill Gates, que me gusta mucho lo que él dice. Dice, la innovación guiada por pequeños agricultores, adaptada a circunstancias locales y sustentables para la economía y el ambiente, será necesario para asegurar la seguridad alimentaria en el futuro. Entonces, ¿ahí qué habla? Habla de la sustentabilidad, ¿no? Habla de lo local, de pequeños agricultores, y entonces yo creo que ahí es donde se tiene que ir transformando esa agricultura sustentable. No podemos cambiar la realidad. La realidad es exactamente la misma. No sé si alguien me ayude ahí con las láminas, pero efectivamente yo creo que muchas de estas tendencias que mencionas es algo que hay que considerar. El único enfoque, el único enfoque que yo le daría un poquito distinto, porque así nosotros lo hemos planteado en lo que estamos haciendo, es que sustentabilidad equivale a eficiencia, eficiencia equivale a rentabilidad. La sustentabilidad, desde el punto de vista que nosotros estamos promoviendo, en el caso muy particular, siempre tiene que estar ligada con una mayor rentabilidad. Si no, los productores no nos hacen caso, porque al final del día ese es el principio por el que el agricultor se esfuerza y lo hace, es porque necesita de ahí tener ingresos económicos, y esos ingresos tienen que ser cada vez mejores, cada vez mayores. ¿De dónde vienen? De lograr hacer más eficientes sus procesos, como en la industria del ramo en el que hablemos. Cuando empieza a hacer eficiencias es cuando empieza a salir el tema de la rentabilidad. Entonces, nosotros no vemos divorciada la sustentabilidad con el tema tecnológico, con la rentabilidad, por el caso, como les repito, en lo que nosotros hacemos y el enfoque que les damos. Porque efectivamente cuando muy al inicio empezamos y era únicamente la bandera de la sustentabilidad, encontrábamos ese freno. ¿Y cuánto me va a costar más? Porque desde el momento en que va a costar más, ya hay un freno adicional al de usar una nueva tecnología distinta o diferente. Entonces, aquí yo creo que es un tema muy similar a lo que pasa el día de hoy con lo que son los paneles fotovoltaicos. No sé cuántos de aquí en su empresa o en su lugar de trabajo o en su casa tengan paneles fotovoltaicos instalados. No sé si alguien gusta levantar la mano. ¿Quién tiene paneles fotovoltaicos instalados? Bueno, y si les preguntamos a ellos, te van a decir, ¿por qué? Porque me estoy ahorrando una lana. No es porque yo soy amante del clima,
no es porque yo soy una empresa socialmente responsable, que en muchos de los casos sí es así, no es porque yo quiero un futuro para mis hijos, para mis nietos y mis tataranietos, de que haya habiendo condiciones para poder habitar bien, sino es porque hay un ahorro económico. Entonces, en esa intersección donde se junta sustentabilidad, el tema de eficiencia y el tema de tecnología, es donde nosotros debemos de voltear. Ahí precisamente es el punto en donde nosotros debemos de enfocar nuestros esfuerzos. Y ese es uno de los temas que quisiera yo pues, transmitirles en esta tarde. ¿Cómo hacer más con más? Y pues está padre la frase cuando la escuchamos por primera vez, decimos, no, pues se equivocaron, ¿cómo hacer más con menos? ¿No? Es lo que escuchamos. Sin embargo, yo creo que ya siendo un poquito más quisquillosos y entendiéndoles, es cómo podemos hacer más con lo que ahorita hay en la agricultura que no había hace un año, que no había hace 10 años, que no había hace 50, 100 o 200 años. Todas esas evoluciones, ¿cómo las sumamos y cómo las incorporamos? Ya mencionaron algunas de ellas. Están los drones, está todo el tema de la robótica, está todo el tema de la bioinformática, está el tema de la biotecnología, un sinfín, todo lo que son las tecnologías de la información, es todo un universo de posibilidades y es ese más tenemos que ir por él. Tenemos que ver cómo lo adaptamos a nuestros sistemas de producción para poder producir más, pero que no nos cueste. O si nos cuesta un poco más, que esa inversión sea recuperada con el incremento en rendimiento, en el precio de venta, en la productividad, en la rentabilidad. Entonces, yo creo que todo este tema de cómo hacer más con más es precisamente pensar afuera de la caja. Tenemos que regresar después de este evento y decir, yo en lo particular, ¿cómo puedo hacer más con más? Aquí en donde estoy. Estas son mis restricciones, pero todas estas son mis posibilidades. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues eso ya lo dijimos y es algo que no lo estamos inventando ni nos pusimos de acuerdo para la lámina, lo dice la FAO y dice exactamente lo mismo porque pues lo tomamos de la misma fuente, es la realidad. Y entonces aquí hay algo que le llamo los 4 jinetes del apocalipsis agrícola. Y esto pues lo empezamos a mencionar hace 3 años, pero hubo una coincidencia en un foro de Deloitte hace unas semanas, en donde vino un conferencista del Foro Económico Mundial y presenta las macro tendencias y cómo van a afectar al tema agrícola. Y yo lo resumo de alguna manera un poquito más llamativa para que nos acordemos de esos 4 jinetes del apocalipsis agrícola. Número 1, no hay alimentos y esos alimentos cada vez están en inequidad. Ya lo comentó Félix, por un lado hay muchos que comemos de más y desperdiciamos, pero por otro lado hay muchos en el mundo que no tienen acceso a alimentos. Pero el tema es que faltan alimentos. Y entonces nuestra labor como profesionistas de la agricultura es resolver ese problema, ese primer problema. Y estadísticas, pues hay muchas, ahí se puede ahondar tanto en el tema como queramos, pero aquí en México tan solo la gran estadística es que somos el país con mayor índice de obesidad infantil en el mundo. Entonces, si ese es el futuro, pues tenemos que empezar a trabajar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, porque al final del día es un tema que pues va a requerir más energía como país, y esa energía no nada más estás gastando más energía y produciendo más alimentos,
sino que estás causando daños en el tema de la salud por el sobrepeso y toda la consecuencia que esto trae. Número 2, los riesgos a la salud. Se menciona que en el mundo cada año mueren 3,000 personas por el tema de intoxicación de pesticidas, plaguicidas o agroquímicos. 3,000 personas es una cifra alarmante, porque es todo un tema que incluso en México las autoridades han impulsado mucho el buen uso y manejo de estos agroquímicos. Pero al final del día es uno de esos jinetes. Lo usamos y lo queremos incorporar a nuestros sistemas de producción, a veces de manera vehemente y perdiendo el foco. Yo recuerdo en una plática que tuvimos con productores de mango, el pacobutrazol que se utiliza para inducir el tema de la maduración, la recomendación es 1/4 de litro por hectárea. Sin embargo, ahorita eso fue cuando empezaron a utilizarlo, hace algunas décadas. No sé quién de más, pero les ahorro el suspenso. 1,4 litros, 1,5 litros es lo que se está utilizando. Entonces, este es un tema que está causando riesgos a la salud. Las 3,000 personas que mueren al año son muertes totalmente declaradas porque estaba aplicando, se sintió mal y se murió. Sin embargo, no hay registro, no hay investigaciones al respecto en donde ligues toda la gran detonante del incremento en la producción agrícola, que fue un gran beneficio porque muchos dejaron de estar en hambruna, con el gran uso de los agroquímicos, pero al mismo tiempo el gran incremento de enfermedades como daño renal, daño hepático, el tema de incluso hasta temas cardíacos y cáncer, por supuesto, derivado de todo este uso de agroquímicos. Entonces es algo que tenemos que atender. Número 3, el cambio climático. Este tema del cambio climático, aunque Mr. Trump diga que no es cierto, que es simplemente una mentira y que es algo para crear barreras a la productividad, es una realidad. Es una realidad, y en la agricultura concretamente pues lo podemos sentir más por todas las inestabilidades y cuestiones climáticas e incidencias climáticas que se tienen el día de hoy. Pero al mismo tiempo no nada más es el cambio climático, sino el daño que le estamos haciendo al ambiente y en particular al activo más importante de la parte agrícola, que es el suelo. Pero ¿qué pasa ahí? 92% de los suelos agrícolas de este país ya perdieron fertilidad. ¿Cómo explicamos eso? Alguna correlación debe de tener con un uso indiscriminado, sin conciencia, con falta de conocimiento. Por ahí se menciona en uno de los libros más importantes del mundo que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, tenemos que aplicarnos. 92% de nuestros suelos ya perdió fertilidad. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? ¿Acaso estamos haciendo algo? Y ahí hay rentabilidad atrapada. Ahí hay rentabilidad que estamos perdiendo día con día. Y ahí es donde podemos ligar las 3 cosas: rentabilidad, sustentabilidad y tecnología. Y todo esto nos lleva a ese cuarto jinete del apocalipsis, que es el tema de la baja rentabilidad. Y eso es un hecho. Si lo medimos, y de hecho si buscamos en estadísticas oficiales y demás, no vamos a encontrar mucho al respecto. Pero como decía un profesor, la parte del cuerpo que más duele es el bolsillo. Y los que se dediquen al tema agrícola podrán ver que los insumos, el precio de los insumos ha ido hacia arriba, es cada vez más demandante el volumen de insumos que necesitas, y el precio de los alimentos ha estado más o menos estable, tendiéndole a la baja. Entonces esa baja rentabilidad se vuelve totalmente un
jinete muy peligroso, porque si a nadie le interesa ser agricultor, si a nadie le interesa ser jornalero agrícola, si a nadie le interesa ser ingeniero agrónomo, si a nadie le interesa invertir o arriesgar en el campo, ¿qué vamos a comer? Hace algunas semanas, por azares del destino, nos tocó ir de regreso, que por cierto se lo recomiendo, ya lo cambiaron los que ya hayan ido, los que no, el museo de la NASA en Houston. Y hay todo un apartado hablando de Marte. Y entonces se me vino a la cabeza, tan bonito que es el mundo, tan bonito que tenemos aquí alrededor todo, y nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestra tecnología, nuestra visión, está pensando a años luz de aquí, para ver qué sigue, cuando lo importante es ver cómo hacemos un equilibrio en lo que estamos creando aquí, en nuestra rama que es la agricultura, para que esto siga y continúe y haya espacio para tener alimentos y sustentabilidad para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí abajo, bueno, ahí sí se ve, dice que el modelo actual ya está agotado. No cumple su función porque no produce los suficientes alimentos. Los alimentos que produce, algunos están dañando a la salud de las personas, está dañando el ambiente y entonces está perdiendo esa sustentabilidad y el seguir siendo viable. Y finalmente ya no es negocio, pues entonces, ¿qué carajo estamos haciendo aquí? Perdón por la palabra. Entonces, tenemos que hacer realmente un cambio. ¿Cómo podemos producir entonces ante esa lámina tan triste, gris, que fue la anterior, tan deprimente, que dices, bueno, pues entonces, ¿cómo podemos producir a un menor costo? Al hacerlo, no dañar al ambiente, mucho menos a la salud humana, y al mismo tiempo que los agricultores quieran y haya más que en lugar de producir chips de computadoras o apps, quieran el siguiente año decir, ¿sabes qué? Voy a invertir en el tema agrícola porque las berries son un buen negocio, el producir tomate es un buen negocio, el producir maíz es un buen negocio. Y yo con esta lámina termino, pero quiero comentarle algunas cosas más, porque yo creo que de eso se trata todo este foro. La investigación, la innovación y la biotecnología son los pilares fundamentales para poder incidir y para poder apretar esos botones donde se logre incrementar ese 70% más de alimentos, donde podemos lograr ese producir más con más. Porque les voy a dar 4 ejemplos de tecnologías, de biotecnologías que se pueden utilizar en el tema agrícola. No traigo láminas de ejemplo para eso, pero espero me vayan siguiendo. Número 1, todo el tema de las sustancias húmicas. Todo ese tema es algo tan profundo que incluso se están utilizando para el tema de suplementos alimenticios. Todo lo que hay en esas sustancias que han sido acumuladas por millones de años, tanto o más incluso que el petróleo entre los sedimentos de la tierra, es una tecnología que puede ser utilizada para lograr estabilidad de nuestros suelos, para mejorar el tema biológico, el tema químico y el tema físico, incluso mejorar la consistencia física de los suelos. Y en todo esto hay un sinfín de tecnologías, hay muchísimas empresas, muchísima oferta que hay en el mercado, muchísimas investigaciones que tienen las universidades, que es simplemente cosa de acercarse, de acercarte con la universidad local o estatal o las grandes universidades de este país en el tema agrícola para conocer un poco más al respecto. Y es algo que sí se ha venido usando, ha venido creciendo y es una gran área de oportunidad para poder ser usado como una biotecnología. Número 2, el tema
tan amplio de los microorganismos. Ese tema apenas está en pañales a nivel mundial incluso está en pañales el uso de este tipo de tecnologías, pero lo que es un hecho es que ahí es donde puede estar precisamente ese salto cuántico para poder incrementar y mejorar la productividad en cualquier cultivo, en cualquier sistema de producción, en cualquier tamaño o escala de producción y en cualquier región del país. El tema es precisamente encontrar la tecnología precisa que me dé a mí ese soporte, esa robustez, que al poder yo probarla en mi cultivo pueda obtener ese beneficio. Número 3, todo el tema de los extractos vegetales, que incluso pues así es como surgieron muchos de los plaguicidas hoy en día, pero este tema ya es mucho más amplio. El tema de los bioestimulantes hechos a través de diversos extractos abre todo un panorama complejo para poder ser utilizado en los diversos tipos de agricultura. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, podemos tener producción mayor, podemos ser sustentables e incluso podemos disminuir nuestros costos de producción al no crear resistencia o disminuir la resistencia al controlar algún tipo de plaga o de enfermedad. Y ahí hay muchísima investigación al respecto. Las universidades, como lo dijo una compañera hace unas horas, dijo, es que hay mucha investigación, pero ahí se queda. Pero a veces es nosotros irla a buscar, porque las universidades están en lo suyo. Tenemos que nosotros acercarnos y ellos están ávidos de compartir ese conocimiento, pero hay que acercarse y hay que buscarlos. Y finalmente, la cuarta tipo de tecnologías es todo el uso de insectos benéficos, que pueden ser utilizados para múltiples formas, de múltiples maneras. También hay muchas empresas nacionales o internacionales específicamente metidos en este tema. Y cumple con todo. Es sustentable, es tecnología y al final nos lleva a ser más rentables. Yo quiero terminar con este mensaje diciéndoles que la biotecnología nos puede abrir esa puerta a todos nosotros para alcanzar esa mayor rentabilidad, pero al mismo tiempo tener la conciencia tranquila de que estamos siendo sustentables y al mismo tiempo darnos esa ventaja competitiva que hoy en día se requiere respecto a los diferentes entes que participan en los mercados. Gracias. Muchas gracias, Obed. Muchas gracias, Félix.